a ver. En el análisis que tenemos aquí, ¿no? Si lo ejecutamos, lo calculamos, ahí va a calcular, va a ser el análisis, va a ser el proceso de todos los datos, de todas las dimensiones, va a calcular los pesos, va a calcular los efectos asociados a estas fuerzas horizontales, y entonces como resultado nos va a dar los elementos mecánicos a nivel de la cimentación, a nivel de desplante, ¿no? Bueno, más bien a nivel del terreno natural, que es ahí donde nosotros queremos eh, tener la fuerza cortante, las fuerzas horizontales cortantes, la fuerza vertical que viene por las columnas y los momentos en el caso de que existieran, ¿no? Pero aquí, recuerden que habíamos dicho, lo voy otra vez acá, teníamos el elemento así, y tenemos aquí 5 marcos y del otro lado 2 marcos. Entonces, habíamos visto que por áreas tributarias, esto lo obtendríamos dividiendo la sección en dos, ¿no? En ambas direcciones. Y entonces tenemos aquí un área 1, ¿no? Que eso le fuimos el tipo 1. Luego acá tendríamos el tipo 2, ¿no? Aquí tendríamos el tipo 3, ¿no? Y así los calculamos en su momento. Y aquí tendríamos el tipo 4, ¿no? O sea, sean 4 tipos de áreas tributarias. Esto en función de la magnitud del área tributaria. Entonces, si el área tributaria es muy grande, la descarga hacia la cimentación también va a ser grande y requerirá una zapata grande, ¿no? En el caso del tipo 1, la dimensión es más pequeñita, la dimensión de la carga del área es pequeña, por lo tanto la carga asociada es pequeña, por ende lo que baja a nivel de columna también es pequeño. Y entonces pues requeriremos una zapata pequeña, ¿no? En función del área tributaria, pues vamos a definir una dimensión de la cimentación. Entonces vemos que al menos aquí tenemos 4 áreas tributarias. Eso nos llevará a tener, ¿qué? 4 tipos de cimentaciones. ¿Sí? Pensando primero que estas áreas tributarias las estamos analizando por descarga a través de una sola columna. Entonces, si es una sola columna la que baja toda la carga, entonces estaremos hablando 4 tipos de cimentaciones tipo zapata aislada, ¿no? Porque son las descargas a nivel de la columna, ¿no? Si estuviéramos hablando de una zapata corrida, entonces la situación sería diferente, porque en este caso la zapata la vamos a colocar en la dirección corta. Entonces, una zapata la estaremos colocando, desde luego, con áreas tributarias. Nos va a servir, con las áreas tributarias que venimos definiendo, nos va a servir para conocer la carga que viene a través de la columna. Pero con el elemento de zapata corrida que vamos a colocar,
lo que vamos a tener es un elemento que se coloque aquí, ¿no? En esta zona. En el caso de las zapatas aisladas, sería aquí el tipo de zapata, el otro tipo de zapata sería acá, el otro tipo de zapata sería aquí, y el otro tipo de zapata sería aquí, ¿no? De esa manera. En este caso, sería una a lo largo de todo el eje, a la cual estarían llegando una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, ¿no? Sería así la zapata corrida. Y luego tendríamos otra zapata, otro tipo de zapata aquí, en los marcos intermedios, donde la columna llegaría aquí, la columna llegaría acá, la columna llegaría aquí, y la columna llegaría aquí, ¿no? En este caso, estamos hablando dos tipos de cimentación. El caso de zapata corrida. ¿De acuerdo? Son cuatro acá los que tenemos que calcular y acá son dos. ¿Bien? Entonces, vamos a proceder primero con zapatas aisladas y luego con zapatas corridas. Entonces, el primer cálculo tenemos que ver cuál es la descarga que viene a través de cada una de las columnas. Entonces, recuerdan que hicimos la descarga por carga muerta, en la carga muerta, carga viva y carga accidental. Carga muerta, carga viva máxima, carga viva instantánea y carga viva media. Perdón, fue de esa manera, ¿no? Fue la descarga. Entonces, vamos a utilizar los datos que vienen del programa que acabo de ejecutar, ¿no? Recordando que los resultados que vamos a obtener van a variar un poco respecto a los cálculos que hicimos en salón, ya se los había platicado, porque los modelos, el software que calcula a las estructuras lo hace sobre el dimensionamiento sobre los ejes, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener una ligera diferencia en los valores. Pero entonces, para poder tener aquí claro de cuáles son estos valores que requiero, vamos a ver el edificio y me dice que no me permite ver. No me permite la columna, pero no me permite el apoyo. Permítanme. Ya está el apoyo. Es el apoyo. Pero bueno, me interesa este primer apoyo. Ah, ¿por qué no me da el apoyo? Me quiere responder ahora. Ah, ya sé, déjame. Creo que es porque estoy viendo todos los elementos. Sí, eso es. Lo escondí. Ok, entonces, vamos a ver. Como todo es simétrico, el de las esquinas, la magnitud de los elementos mecánicos en las esquinas es el mismo. Entonces, aquí vamos a utilizar, para la esquina, vamos a utilizar el punto nodal 1.
Entonces, aquí es el nodal 1. En el intermedio será el 3. Aquí en el intermedio, el 3. El otro tipo de carga, que sería esta, sería el 9. Este sería el 9. Y una intermedia sería este que estamos marcando con 11. Con 11. Entonces, estos son los valores que me van a interesar tomar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vámonos a reacciones, que es lo que me interesa, el valor a nivel de desplante. Entonces, estos son los resultados, ¿no? Me interesa conocer el resultado de carga muerta. Carga muerta, luego, y tomo este. Desde aquí para saber qué es la carga muerta. Y lo pongo acá. Carga muerta. Y necesito la carga viva máxima para hacer la primera combinación de cargas. No. Carga viva máxima. Ahí está. Esa es la carga viva máxima. Y tengo esto, sí. Veo. Tengo esto y lo pego acá. Bien. Entonces, vamos a ver, dijimos que el análisis de la esquina es el punto nodal 1. El punto nodal 1 es el primero que aquí aparece. Ahí está. Sería el punto nodal 1, que es este. Y este. Luego, el 3 en el tipo 2. El 3 es este, el de abajito exactamente. 3. El, el 9 y el 11. 9 y 11 están juntitos aquí. 9 y 11. ¿De acuerdo? Son los valores que requiero para poder calcular estas cimentaciones. Entonces, vamos a ver. Empecemos con la tipo 4. Entonces, y analizamos primero. Caray. Analizamos primero la capacidad de carga. Entonces, para la tipo 4, acuérdense cuál es. Es central. Entonces, en la tipo 4, se me apagó los... Aquí está. La tipo 4 es una cimentación que vamos a poner de esta manera. ¿No? Tipo 4.
Va a ser así la tipo 4 porque precisamente queda intermedia, ¿no? Es esta. Y aquí podemos hacerla simétrica respecto a la carga. Y en ese caso es la 11. Entonces aquí, en la tipo 4, voy a tener cargas en esta dirección. Voy a tener carga en esta dirección. Voy a tener carga en esta dirección. Porque así lo tenemos aquí, ¿no? Fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z. Entonces vean, la 11, en la fuerza en X, la 11 tiene 0.06 toneladas en X y en Y 0.02. Y en 11 es 214.63. 214.63. 214.63, ¿cierto? Esa es la carga que vamos a utilizar en Z. En X de 0.06 y en Y de 0.02. 0.06 y 0.02. Estamos hablando de cargas muertas. Vamos a ver la carga viva máxima. Es de 88.88. 88.88, la carga muerta. Y 0.03 en X y 0.01 en Y. Entonces, 0.03 en X y 0.01 en Y. Lo rojo es carga muerta, perdón, lo negro es carga muerta y lo rojo es carga viva máxima. En este caso no están factorizados, no están multiplicado el factor de carga, sino es directamente, ¿no? El valor que tenemos. Ahora, vamos a ver los momentos. Para no saturar el esquema, los momentos los voy a poner aquí al ladito. Nada más para fines de no saturar el diagrama, ¿eh? Y tener muchos números ahí. Entonces, dijimos, a ver, el eje X es en esta dirección, el eje Y es en esta dirección, ¿cierto? Así fue como pusimos los valores. Vamos a verificar. 0.03 en la dirección en X. 0.03 en la dirección en X. 0.06 en la dirección en X. 0.06 en la dirección en X. Ok. Entonces, aquí voy a tener ahora momentos. Momento. Este que dibujo aquí, ¿en qué dirección tendrá? ¿A través de qué eje está girando? Sería sobre el eje X, ¿no? Exacto. Y vamos a poner este otro, bueno, este otro en Y, ¿no? ¿Cierto? Que va a girar sobre el eje Y. Entonces vamos a ver qué momentos tenemos de carga muerta en el eje X, 0.02. 0.02 y en el momento en Y, 0.06. 0.02 y 0.06. Ya sea 0.02, acá 0.06. Ojo, uno de los dos tiene signo contrario, el 0.06, ¿no?
Y aquí en el 11 tenemos 0.01 y 0.03. En X 0.01 positivo y en el otro 0.03. ¿Sí? El signo era para ver si los se suman algebraicamente o se restan, ¿no? Estos dos. Perdón, pero esto es... Aquí me equivoqué. Carga muerta es 0.01 y 0.03. ¿De dónde vienen estos? Ojo, de los análisis. Vienen de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Vienen de aquí. Directamente del análisis. Entonces, con estos elementos mecánicos vamos a diseñar la cimentación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? Todo lo previo lo hace el despacho estructural. Lo hace la bajada de cargas, pues es el diseño. Aquí rápidamente lo vimos, no es muy complicado. Lo vimos con el robot, el análisis lo hizo con el robot y ya tenemos las cargas a nivel de desplante. Profe, Entonces, sí, dime. ¿cuáles eran la carga muerta y la máxima? La carga muerta es lo negro y lo rojo es la carga viva máxima. ¿Sí? Vale, gracias. Sin factorizar, recuérdenlo, ¿eh? Aquí ahorita no estoy factorizando. Solamente lo que hice fue factorizarlo en la combinación de cargas en el robot para la segunda combinación de cargas. Aquí sí, ya está factorizado todo, mire, para que ya tengamos aquí directamente la suma. Pero ese es allá para la segunda combinación de cargas. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es el diseño de esta cimentación, ¿sí? Pero ojo, vamos a tener aquí algo en particular. Y lo voy a poner aquí en vista. En esta vista. Sí. Vean, y vamos a pensar que lo estamos viendo en esa dirección, ¿no? Que estamos haciendo el corte en esa dirección. Entonces vemos que el momento que está actuando ahí es el azulito, ¿sí? Este azul, y tiene en suma 0.03. ¿Estamos de acuerdo? La suma de estos dos es 0.03. Pero aquí vemos que hay un valor en moradito, así horizontal. Fuerza moradita aquí horizontal. Que tiene, como estamos viendo en esta dirección, lo que alcanzamos a ver son estos dos valores. Que tiene entonces 0.09. Sí, que es la suma de estos dos. ¿Vale? Aquí, cuando estoy haciendo los momentos, hago la suma de ambos, tanto la carga muerta como la carga viva. Solamente en la suma de cargas verticales es donde las multiplico por el factor. Entonces,
Bueno, y tengo aquí la carga. Estas sí las tengo que colocar de manera independiente. La carga muerta de 214,63 y de 88, pero este tiene que ser con roja para que sea la carga muerta. ¿Sí? 88,88. Desde luego, el de arriba son toneladas y estos son toneladas por metro. Pero esta fuerza también son toneladas y lo único que son toneladas metro es este azul. ¿Sí? Son esas fuerzas que están actuando en una dirección. ¿Están de acuerdo? Y en la otra dirección, en la otra dirección tenemos y nada más voy a poner los momentos, ¿no? Para no repetir. Entonces, en esta dirección, pero está en morado, tenemos 0.03 y 0.06 nos da 0.09 toneladas metro, que son esos dos. Pero las cargas, la carga aquí horizontal, voy a poner con ese color, nos da de 0.1 más 0.2 me da de 0.03. ¿De acuerdo? Son las cargas que están actuando sobre la zapata. Y con esos elementos yo tengo que calcular. Y entonces esta que estoy aquí dibujando es la dirección X y esta que estoy acá dibujando es la dirección Y. ¿Vale? Entonces, con estos elementos mecánicos, yo tengo que hacer el diseño. Primero por capacidad de carga, ¿están de acuerdo? Pero fíjense, en las ecuaciones de capacidad de carga, ¿qué elemento mecánico es el único que puedo considerar? O sea, ¿qué fuerza es la única que puedo considerar? La fuerza vertical, ¿cierto? Los momentos, no. Ahora díganme, ¿cómo hago para poder incluir los momentos en la ecuación de capacidad de carga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me, quién me dice qué tengo que hacer? ¿Nadie? Para poder incluir los elementos, vamos, la ecuación de capacidad de carga es suma de FC, perdón, suma de Qs, suma de cargas por FC entre el área. Eso debe de ser menor que
Voy a colocar la ecuación para suelos friccionantes. PB por NQ por FQ menos 1 más 1/2 de gamma por B por N gamma por F gamma multiplicado por factor de reducción más la presión vertical total. Bien, de aquí, ¿qué es lo que tengo? Puedo incluir aquí, en esta ecuación, esta. En esa Q, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con este momento? ¿Qué tengo que hacer con este momento? O con este momento. Los discretiza en un par de fuerzas, ¿no? Sí, no es que discretizarlo en un par de fuerzas, sino que tenemos que sacar una excentricidad, ¿no? Una excentricidad en función de la suma de Qs. Y entonces tenemos que calcular la excentricidad en X, o sea, en la dirección X, debido a este momento. Primero, el momento en la dirección Y, porque está girando sobre el eje Y entre la suma de Qs. ¿No? Y la excentricidad en Y va a ser el momento en X, pues este momento, sobre la suma de Qs. Entonces, de esta manera, voy a involucrar, bueno, y a partir de estos dos, calculo la B' y la L, de esta manera, ¿no? De tal suerte que esta P' y L' las considero aquí, en la ecuación. Entonces, querrá decir que este elemento, junto con este, están involucrados aquí, con esta ecuación, pero afectando este término. ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿qué hago ahora con esta fuerza y con esta fuerza? No lo hemos definido, ¿cierto? No hemos definido qué es lo que sucede con estas dos fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a multiplicar esa fuerza, cada una de esas fuerzas, por la profundidad de desplante. Esta es la fuerza en X y esta es la fuerza en Y. Entonces, voy a tener que esta fuerza multiplicada por la profundidad de desplante, ¿qué me va a dar? O sea, una fuerza por un brazo de palanca, ¿qué me da? Un momento. Un momento. ¿Y ese momento en qué dirección está? Pues va a estar en la dirección, va a girar a través del eje Y, ¿no? Entonces, el momento en Y, voy a tener un momento en Y igual a la fuerza en X multiplicada por la profundidad de desplante. ¿Cierto? Y voy a tener un momento en X igual a ¿qué? A la fuerza en Y multiplicada por el brazo de palanca. O sea, va a ser esta fuerza en Y multiplicada por este brazo de palanca.
¿Es correcto? Entonces, si calculo este momento en X asociado a esta fuerza y calculo este momento en Y, o perdón, viceversa, asociado a esta fuerza, ¿cómo los incluyo en esta ecuación? Pues los voy a incluir sumando este valor aquí y sumando este valor acá. ¿De acuerdo? Entonces, el primer término que tengo aquí en negro, así como lo estoy indicando, se ve al momento asociado a la estructura, ¿no? A los momentos que vienen a través de la columna de manera natural. Y este otro momento por fuerza horizontal. ¿Sí? Es este. Entonces acá, entonces vamos a ponerlo en color verde. Momento en Y, momento en X, entonces los tendríamos que aquí sumar. Momento en Y más momento en X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nada más habíamos visto el caso más simplificado, cuando solamente o viene carga vertical y viene momento. Pero ¿qué pasa cuando vienen fuerzas horizontales? En principio, ¿hay fuerzas horizontales? Pues ya vemos que en el análisis sí, ¿no? Ahí están las fuerzas horizontales, miren. ¿Esto cómo lo sabemos? Necesariamente tenemos que ver los análisis de la estructura, a través de, o ya sea a mano, resolviendo un marco con el método de Cross, con el método de Cani, que nos enseñaron también en alguna de las materias de la licenciatura, o utilizando el software, que en este caso vemos en el software y vean que tenemos fuerzas horizontales. Bueno, esas fuerzas horizontales, ¿cómo las metemos dentro de la ecuación? Las vamos a incluir de esta manera como la tuvimos aquí. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí dudas? No, profe, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, va Ahora, quedando claro. ¿qué pasa? Nosotros vimos en clase esta cimentación sencilla, papita, ¿no? E- e- El, más, el caso más fácil de resolver. Oigan, pero ¿qué pasa si tenemos equipo 1? El tipo 1. Así está. ¿Cierto? Véanlo, acá está de esta manera quedaría. Y la columna estaría aquí en este punto. Y la zapata la tendremos que extender hacia los laterales porque no podemos poner aquí una zapata de esta forma porque a lo mejor el terreno de al lado no es de nosotros y no podemos invadirlo. Entonces, a eso le llamamos cimentaciones de colindancia. En esta de la esquina, el tipo 1 tiene colindancia tanto en este extremo como en este otro extremo. Entonces, hay una condición extrema de la ubicación de la columna respecto a la aplicación de la carga, ¿cierto? En este caso, en este caso, voy a tener
la cimentación de este estilo. Viéndolo de un lado y viéndolo en la otra dirección, ¿no? Esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Aquí viene la carga Q. Aquí viene la carga Q. ¿Qué va a generar esta carga Q sobre la zapata? Ay, bueno. No la puedo hacer grande. Bloquear, ¿no? Ah, caray, ya no puedo girarla. Quería girarla, pero ya no puedo. No me permite. Ya no puedo girarla. Bueno, ¿qué va a ocurrir aquí? Que va a tratar este elemento de girar, ¿no? Si tengo aquí el centro de gravedad de la losa, de la zapata, el centro de gravedad al centro de aplicación de la carga, estoy hablando que hay una excentricidad nada más por la aplicación de la carga, ¿cierto? Y entonces eso me va a generar aquí, eso por excentricidad me va a generar un momento en Y. ¿Sí? Y este momento en Y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Q por E. Le voy a poner aquí E1. E1. ¿No? Y respecto al otro lado, tengo E2. Entonces esto me va a generar un momento en la dirección X que es perpendicular aquí al esquema, que va a ser igual a ¿qué? A la Q por la E2. ¿Sí? Este tipo de momento, ¿cómo sería? Pues sería momento por la ubicación de la carga o la ubicación de la descarga, ¿no? Por excentricidad de la carga respecto al centro de gravedad de la zapata. Bien. ¿Y entonces qué tendría que hacer para considerar esta forma de la cimentación? Aquí, en la ecuación de capacidad de carga. Pues tendría que hacer que, ponemos en este azulito. Tendría que hacer que este momento y este otro, uno, sumarlo aquí, y el otro, sumarlo acá. Entonces tendría que sumar aquí, es este, más my y más mx. ¿Es correcto? Sí, profe.
¿A todos les queda claro? Entonces, pues ya con lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué importa que sea una cimentación central? ¿Qué nos importa que sea una cimentación de esquina? Sabemos cómo proceder. ¿Sale? Entonces, nada más es para considerar más bien los momentos asociados a fuerzas horizontales y el momento asociado a la excentricidad de la carga. ¿Sí? Por si es cimentación de colindancia o si es cimentación al centro. Tendríamos que hacer esa suma de cargas, ¿no? Entonces, vamos a proceder a realizar el diseño de esas cimentaciones. Entonces, vamos proponiendo un perfil estratigráfico y vamos a proponerlo así, sencillito. Este es de 0 a 2 metros. Es un suelo arcilloso, pero tiene el proceso de secación, de secado, ¿no? Y tiene un peso volumétrico de 1.9 toneladas por metro cúbico. Tiene una cohesión bastante alta de 10 toneladas por metro cuadrado, que precisamente se la da el hecho de que está seco. Y como está seco, tiene un phi igual a 15 grados. Luego tengo un estrato aquí hasta los 8 metros de una arcilla. Tengo a los 8.20, 8.10 vamos a poner. Tengo una pequeña arena. Y luego hasta los 23 metros tengo aquí otra arcilla. De los 23 metros a los 25 tengo una arena. Entonces, los pesos volumétricos, peso volumétrico seco, peso volumétrico saturado. ¿Por qué saturado? Porque el NAV lo tenemos aquí, a 2 metros. Entonces tenemos las dos condiciones, peso seco y peso saturado. Generalmente, cuando estamos haciendo los análisis, perdón, los estudios de mecánica de suelos, generamos con las relaciones volumétricas y gravimétricas, podemos obtener los pesos saturados, los pesos secos, ¿no? Sin ningún problema. Las relaciones volumétricas y gravimétricas nos permiten obtenerlos rápidamente. Entonces, el saturado de 1.28 toneladas por metro cúbico y el seco de 1.16 toneladas por metro cúbico. Realmente son muy ligeros esos materiales. Peso volumétrico saturado, completamente vamos a poner un saturado de 1.9 toneladas por metro cúbico, igual del de acá, saturado igual a 1.9 toneladas por metro cúbico, y tiene un ángulo de fricción, ambos, de 28 grados, una compacidad relativa del 80%, y tenemos aquí la arcilla, tiene una ecuación de 8 toneladas por metro cuadrado,
y un phi igual a 0. Es una arcilla, una ensayos estructurales CUS, ¿no? Aquí el peso volumétrico saturado alcanzó 1.38 toneladas por metro cúbico. La cohesión es igual a 6 toneladas por metro cuadrado y un phi igual de 0. Así vamos a tener este perfil. Estamos hablando que esto lo tenemos en zona 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues conviene que calculemos los diagramas de esfuerzos totales, efectivos o neutros, ¿no? Para poder conocer el gamma de F. Ahora, aquí, por las dimensiones de la superestructura, son 8 niveles. Vean la magnitud de las cargas que llegan. No es una cimentación pequeña la que vamos a utilizar, sino va a ser una cimentación bastante robusta. Yo estimo que más allá de 2.5 metros de ancho, ¿sí? Casi vamos a tener zapatas y nos vamos a quedar cortos con 2 puntos, arriba de 2.5. Seguramente con 3 metros vamos a estar teniendo ahí algunos resultados favorables. Favorables en el sentido de que cumpla con la desigualdad, ¿no? Porque es una cimentación, es una superestructura muy grande y seguramente la cimentación nos va a quedar bastante grande. Eso en cuanto a las dimensiones de B y L. Depende del sapo, la pedrada. El sapo está muy grande, entonces la pedrada tiene que ser muy grande, la cimentación tiene que ser muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo que el perfil del suelo, ¿no? Es una arcilla. Las arcillas generalmente tienen parámetros de resistencia asociados a la cohesión únicamente, ¿no? Aquí vemos que el ángulo de fricción es 0. Entonces tenemos que calcularlos desde el punto de vista suelos cohesivos, ¿no? Entonces, seguramente la resistencia que vamos a obtener va a ser pequeña. Convendrá que nos desplantemos por abajo de los 2 metros, ¿no? También debido a la dimensión de la superestructura. El hablar de desplantarnos entre 0 y 2 metros para lograr desplantarnos en este material desecado no va a ser adecuado por el tipo de estructura que tengo. Eso nos va a llevar a tener una cimentación un poquito más abajo que los 2 metros. Y por otro lado, no conviene que lo coloquemos en ese material desecado, ¿no? Está desecado precisamente por la condición de cambio de temperatura, o sea, afectado por los efectos de la superficie. El cambio entre el sol de la mañana y la nubosidad en la tarde, pues va sufriendo ese proceso de desecado. Realmente la dureza la tiene debido a esa condición de desecado. Conviene entonces dejar ese material o los rellenos, dejarlos a un lado y desplantarnos por abajo de esos materiales. Entonces, vamos a tener que la cimentación en principio va a ser robusta, arriba de 2 metros, quizás arriba de 3 metros, vamos a dejarlo de esa manera, 3 metros, y profundidades arriba de 2 metros, o más bien por debajo de los 2 metros. Entonces la cimentación que vamos a proponer por las causas que les comento, pues va a tener que ser por acá, ¿sí? Arriba, por abajo de los 2 metros. ¿Qué les gusta? ¿2.5 metros?
con lo que implica llevarlo hasta 2.5, ¿no? El proceso de excavación del, del espacio donde vamos a colocar la cimentación, pues va a ser bastante grande. Y vamos a pensar que esto lo tenemos de 3 metros, ¿no? 3 metros el ancho de la cimentación, las dimensiones. Vamos a pensar en esas primeras dimensiones. Entonces, decíamos que vamos a calcular los diagramas de esfuerzos totales, efectivos y neutros, pero considerando esta condición, ¿no? De que la cimentación la tenemos a 2.5 metros de profundidad. Disculpe, profe, Sí, dime. por el ancho de la cimentación, ¿no va a quedar muy pegada a la cimentación por así decirlo, de la siguiente columna? Ah, bueno. Ahorita lo que vamos a hacer es, con esa estructura, vamos a hacer un viaje por los diferentes tipos de cimentaciones. Vamos, Ah, vale, sí. de entrada, las zapatas aisladas no es la buena opción. De entrada, por el tipo de superestructura que tenemos. ¿Vale? Sí, sí, claro, Pero porque por ser un ejercicio académico y ver y tener algo de sensibilidad, vamos a empezar desde lo más elemental, que son las zapatas aisladas, y nos vamos a ir por zapatas corridas, y luego con la losa, ¿no? Con zapatas corridas es posible que ya estemos resolviendo la cimentación con un elemento razonable. Pero desde luego que el meternos a una losa de cimentación, una losa que abarque toda la área de cimentación, va a ser lo más conveniente. O incluso, seguramente, por cajón de cimentación. Pero vamos viajando a través de cada uno de los diferentes tipos de cimentaciones, ¿no? A lo mejor llegamos al caso que dices, que el área que ocupa la cimentación que estamos proponiendo va a invadir el desempeño de la zapata contigua, de la columna contigua. Entonces, ese será el criterio, si se interfieren en el comportamiento, en su desempeño, ese va a ser el criterio para decir que las zapatas aisladas no es la buena opción. ¿De acuerdo? sí, profe, de acuerdo. Ok, entonces, empecemos por el viaje a través de los tipos de cimentación con este ejercicio. Entonces, vamos primero a calcular el diagrama de esfuerzos totales, ¿no? Entonces, el diagrama de esfuerzos totales va a ser el espesor por el peso volumétrico. ¿Sí, Laura? No, no. ¿No? ¿No ibas a intervenir? Entonces sería 1.9 por 2 metros. Estamos hablando que es 3.8, ¿cierto? Estos son toneladas por metro cuadrado. Luego, tendríamos el segundo estrato que tiene un peso volumétrico saturado de 1.28. Entonces multiplicaríamos 1.28 por 0.5, porque es ahí donde queremos calcular el efecto del empuje del peso del terreno o el esfuerzo asociado al peso del terreno. Entonces sería el espesor, que son 0.5 por 1.28. Y 1.28 por 0.5 es 0.64, ¿no? 0.64, entonces 3.8 más 0.64 nos da 4.44. ¿Sí? ¿No me estoy equivocando? 0.64. No, está bien, profe, coincido. Ok. Y luego
Podríamos seguir hacia abajo, ¿no? Pero el que nos interesa ahorita es a nivel de terreno de desplante, y este es el esfuerzo total, recuerdan. Ahora, el esfuerzo neutro, vamos, es el PV que vamos a utilizar en las ecuaciones. Luego, el esfuerzo neutro, que empieza precisamente en 2, también en toneladas por metro cuadrado, sería aquí 0, y aquí sería 0.5, ¿no? Porque estamos hablando de 2 a 2.5, el valor sería 0.5. Y luego el esfuerzo efectivo, perdón, desde luego es vertical, ¿no? Eso no hay duda. Pero en toneladas por metro cuadrado sería la resta, 3.8 menos 0, nos daría aquí 3.8. Y luego 4.4 menos 0.5 nos daría 3.94, ¿cierto? Toneladas por metro cuadrado. Y esto sería el PV efectivo. ¿Correcto? Sí, profe. Bien. Ya tengo los esfuerzos efectivos y totales. Veamos hasta dónde llega la superficie de falla. Y pensemos primero que se ubica solamente en el primer estrato. Vamos a verificar si es correcto. Entonces, la profundidad de la superficie de falla es B por el coseno de phi multiplicado por a la pi entre 4 más phi sobre 2 por la tangente de phi. Todo eso entre 2 por el coseno de 45 más phi sobre 2. Si sustituimos o definimos que phi vale 0 en el primer estrato, entonces nos va a quedar que B son 3 metros, coseno de 0, y esto que multiplica al E a la pi sobre 4, porque phi entre 2 es igual a 0, por tangente de 0. Y todo eso entre 2 por coseno de 45, directamente, porque el phi es igual a 0. La tangente de 0 es 0. Multiplicado por phi entre 4 te da 0. Y E a la 0 nos da 1. Coseno de 0 nos da 1. ¿Cierto? Y coseno de 45 es 0.7071, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? A ver, vamos verificando. Calculadora. Es raíz de 40, perdón, no es raíz, es coseno. Coseno de 45, sí, 0.7071. Y si eso lo multiplico por 2, me da 1.41. Entonces esto sería 3 metros entre 1.4141.4, para tener no solamente esas tres cifras. Entonces sería 3 entre 1.4114. ¿Qué dice? 1.41. El resultado, a ver si me confirman, 2.121 metros. Sí, profe, me dio lo ¿Sí? mismo. Es decir que
la profundidad. Estos 2.1 se mide a nivel del desplante, ¿no? Entonces la profundidad sería df más h. df son 2.5 y h es 2.121 metros. O sea, en total nos dan 4.621 metros. Esa es la profundidad. Y vemos que el límite inferior del estrato es de 8 metros, ¿no? 8 metros. Entonces, la profundidad de desplante está a 4.6, más bien, la profundidad a la que llega la superficie de falla es 4.621 y el límite inferior del estrato arcilloso es de 8 metros. Esto quiere decir que la falla ocurre en el estrato arcilloso. ¿Cierto? Por lo tanto, el C que tengo que utilizar es 8 toneladas por metro cuadrado y el gamma saturado es 1.28 toneladas por metro cúbico. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí vamos? Si la profundidad a la que llega la superficie de falla hubiera sido mayor, a lo mejor la superficie estaría influenciando o estaría influenciada por el estrato arenoso, ¿no? La arcilla y la arena. Pero en este caso, calculamos, la superficie de falla está aquí, únicamente. ¿A qué profundidad? A 4.62. 4.621. Entonces, la superficie queda sobre, o más bien ocurre en el primer estrato. ¿Vale? Ahí está. Esos son los parámetros que debo utilizar. Ahora, ojo, ojo. El NAF se encuentra por arriba del nivel de desplante. En las ecuaciones, ¿qué dato debo utilizar de peso volumétrico? Será el peso volumétrico sumergido, que es igual a el peso volumétrico saturado menos el peso volumétrico del agua. O sea, 1.28 toneladas por metro cúbico menos 1 tonelada por metro cúbico. O sea, 0.28 toneladas por metro cúbico. ¿Sí? El peso volumétrico sumergido que debemos utilizar en la ecuación. Así lo habíamos platicado en su momento, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos pesos volumétricos? ¿Qué hacer cuando tenemos nivel de aguas freático por arriba del nivel de desplante? ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Ya tenemos los esfuerzos, ya tenemos las propiedades de los materiales, ya necesitamos entonces entrar al dimensionamiento de la cimentación. Entonces, vamos a ver. O más bien, vamos a verificar que el dimensionamiento de la cimentación que estamos proponiendo sea el adecuado. Entonces, la zapata, estamos definiéndola a una profundidad de desplante de 2.5 metros.
La superestructura, acuérdense, las columnas son de 45 centímetros por 45. El dado de la cimentación debe tener al menos esas dimensiones. Entonces aquí el dado, vamos a ponerlo de 0.45 metros, ¿no? El ancho estamos proponiendo de 3 metros. Vamos a considerar un peralte, que es una cimentación bastante robusta. Si colocamos 20 centímetros, 30 centímetros, seguramente vamos a tener problemas por punzonamiento. Entonces vámonos a definir que sea un elemento generoso, o sea, 50 centímetros de espesor. Vamos a ver qué pasa con esas dimensiones. ¿Sí? Con estas dimensiones precisamente vamos a calcular o verificar el estado límite de falla, o sea, la capacidad de carga. Ya tenemos las propiedades, ya tenemos las cargas, estamos proponiendo esta cimentación, vamos a verificar que se cumpla con el estado límite de falla. ¿De acuerdo? Pero por el tiempo, pues eso lo haríamos el lunes. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, digo, Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos el lunes allá en la facultad. Bonito fin de semana, cuídense. Nos vemos, Luis, ingeniero, gracias. hasta luego. Buen fin. Hasta luego. Igualmente, cuídense. Hasta luego, profesor. Entonces. Hasta luego.